Mi nombre es Fernando Nicholson, soy concejal en la Magdalena Contreras por Morena. Este es el segundo periodo en el que soy representante popular en la Magdalena Contreras. El problema de la Magdalena Contreras en esta administración y en muchas administraciones en el pasado ha sido que los problemas no se han atendido directamente, se han atendido con mucha ligereza. Los problemas estructurales se dejan, se atiende eventualmente lo inmediato mal, y entonces todo lo que era problema hace 20 años, ahora es una crisis como inatacable, ¿no? El ejemplo que más llama la atención para los vecinos de Contreras tiene que ver con el río. El único río vivo de la ciudad, hoy son 7 gotitas de lodo tóxico. A pesar de que sigue vivo en Magdalena Contreras, todas las descargas de partes importantísimas de la demarcación son bajadas ahí y pues tenemos un problema, ¿no? Y esa relación de nuestra demarcación con el recurso hídrico y con el recurso forestal nunca se ha atendido, se ha dejado ir creciendo. Y por ejemplo, esta administración, que es particularmente ligera, particularmente frívola, pues no lo atiende, ¿no? Y entonces esta relación de la mancha urbana con el bosque, la relación de la mancha urbana con el río, sigue en su peor momento. Y entonces, ¿qué va a pasar en 1 año o en 2 años? Pues que vamos a tener un problema mucho, mucho peor que lo que tuvimos hace relativamente poco. Entonces, eso sumado a que el gobierno en turno es un gobierno muy, como con un talante, digamos, muy propio de su partido, ¿no? De su historia partidaria. Entonces, impositivos, poco dialogantes. Hay un caso que yo creo que no se sabe suficiente, pero el PRI allá propuso cambiar un espacio cultural llamado Elena Poniatowska y lo regresó al Centro Cultural Contreras, porque la familia que era dueña de la hacienda donde hoy es la Magdalena Contreras se apellida Contreras. Entonces era más importante ponerle al Centro Cultural el nombre de la dueña del rancho que Elena Poniatowska. Y lo aprobó el Consejo, obviamente con nuestro voto en contra, pero pues cosas así como que responden muy bien a su tradición, ¿no? Te diría. Es una alcaldía muy contrastante. Todos, incluso los más ricos, tienen en común con los más pobres que no hay espacio. O sea, en San Jerónimo Lídice, las calles siguen siendo de carril y medio, doble sentido, coches estacionados en los 2 lados, una cosa de locos también para los ricos. Para las zonas un poco más complicadas, pues el problema del hacinamiento, de la falta de vialidades, de la falta de espacios públicos para el esparcimiento, pues tiene un doble y un triple impacto, porque si tú eres una persona de San Jerónimo Lídice, pues pagas el club o pagas el club de golf o te las ingenias, ¿no? Pero si vives en una zona hacinada y con mal tráfico, pero además, no sé si pudiéramos repetir esta respuesta, ¿no? Te decía, sí es una demarcación con mucho contraste. Todos tenemos en común la falta de espacio. No sé cómo se planeó ese espacio físico, pero la zona de milpas o la zona de pesca, todos se convirtieron casas sin espacio entre ellas. Las generaciones van poniendo pedazos de familia por encima y de pronto es muy complicado toda la demarcación. Incluso en el área de los ricos no hay carriles, no hay vialidades. Eso complica muchos niveles. Si tú vives en una zona alta de la demarcación y quieres ir a buscar trabajo, pues te tienes que aventar 1 hora para salir de una demarcación relativamente pequeña y luego de ahí al metro y luego del metro a tu trabajo. Entonces, si tú tienes que entrar a trabajar a las 7, pues te tienes que parar, no sé, a las 4. Básicamente es invivible. ¿Qué es lo que pasa? Esa gente intenta buscarse la vida allá, pero pues tampoco hay tantas opciones. Entonces, es como todos los problemas, todas las complejidades en la Ciudad de México, en un lugar como el nuestro, están potenciados por la inaccesibilidad al transporte público. Y en el caso de las zonas de mayor poder adquisitivo, viven muy cerca del periférico y aún ellos tienen
muchos problemas de movilidad. O sea, la gente que vive en esa parte de la ciudad llega y se queda. No vuelve a salir de su casa, aunque tengan 2 coches o un coche cada persona mayor de 16 años, que no es viable, ¿no? El tema, creo yo, de un gobierno de nosotros, emanado de Morena, tendría que ser discutir muy públicamente a qué le vamos a entrar primero. Y hay zonas altas en las que el problema no es la vialidad, el problema no es la incomodidad, el problema es la falta de acceso a alimentos, el problema es la falta de acceso a escuelas, a educación. Hay colonias en la Magdalena Contreras donde la gente tiene que cargar a sus bebés y caminar 1 hora para dejarlos en una guardería, donde a veces no se los reciben porque son de la Magdalena Contreras y la guardería más cercana está en Tlalpan. No hay transporte. Les cobran más a estas personas que aparte no tienen agua, casi nunca. Les cobran más en las lavanderías de Tlalpan por ser de esa colonia marginada, ¿no? Cosas feas, ¿no? Yo creo que un gobierno emanado de nosotros tendría que ser capaz de frente a la gente de alto nivel adquisitivo, de medio poder adquisitivo y de quien sea, y decir, aquí no se va a tapar un bache, no se va a arreglar una banqueta hasta que esa señora no tenga que cargar a su hijo 3 kilómetros o 10 kilómetros para poderlo llevar al kinder. Hasta que no haya una guardería en esas zonas marginadas, no vamos a hacer nada más. Tendríamos que ser por lo menos un poquito de los radicales que dicen que somos, ¿no? O sea, tendríamos que llegar a ese punto en el que le digamos a los papás de las escuelas de 15,000 pesos al mes, no me puedes hacer una fila de 40 camionetas y colapsarme la única vialidad que tengo para bajar. No puedes. O usas transporte escolar o te cierro la escuela. O sea, tendríamos que estar... No es un asunto de confrontación. Hay que encontrar también salidas con la gente que vive y que tiene problemáticas, pues reales, ¿no? Hay que saber dialogar con todas las problemáticas, pero yo creo que el gobierno de Morena, que esperemos que sea el que sigue, tiene que ser capaz de plantear muy radicalmente: primero vamos a poner esa guardería en esa zona alta, primero vamos a corregir el tema del río, antes que nada. No va a haber pipas para nadie, el río lo tenemos que resolver. Tenemos que quitar a la gente que vive en riesgo de vida de manera permanente por la forma en la que están acomodadas sus viviendas, en laderas, con taludes a punto de caérseles encima. Tenemos que hacer cosas como muy urgentes y tenemos que ser capaces de explicarle a todos que era importante iniciar por ahí, ¿no? Que era muy importante que hubiera, aunque sea una van pagada por el gobierno para llevar a la gente a los lugares donde no tiene transporte, aunque no sea negocio, aunque lo que sea. Y que eso puede implicar que no esté bien pintado el poste, pero primero lo primero. Perdón. Sí. Bueno, ahora que hablabas del futuro gobierno de Morena que esperemos ahí, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste tú al movimiento? ¿Cómo llegaste, a la política? Bueno, yo milito en la izquierda desde muy joven, desde alrededor de los 15 años. Y en el proceso, en el PRD, un buen tiempo de mi vida, y en la elección del 2008 interna para elegir presidente del partido, algo me pasó como en mis adentros, al ver que pues, hubo un fraude que puso al frente de nuestro partido a la derecha, un fraude que si bien se le hizo al compañero hoy subsecretario de Derechos Humanos Encinas, también se le hizo al que era mi candidato, que era Alfonso Ramírez Cuéllar. Entonces, yo en ese punto como que emocionalmente, intelectualmente rompí con eso. No, renuncié hasta el 2009, y en el momento que evidentemente seguí en la militancia y seguí en la organización popular, cuando empezó el tema de necesitamos una herramienta
nuestra, que no dependa de los chuchos, que no dependa de qué sé yo, pues yo estaba ahí desde el inicio. A mí me sorprendió mi número de afiliaciones como muy bajito, ¿no? O sea, creo que me afilié muy pronto, en comparación incluso de personas que yo reconocería como más públicamente morenistas, pues yo estaba ahí. Y en el 2018 me tocó ser parte de la planilla, me tocó también ayudar a la organización de la campaña en Contreras. Nunca me había tocado a mí ser el candidato, siempre había estado en campañas por todos lados, pero nunca para mí mismo. Fue una sensación muy rara. Yo además tengo, digamos, experiencia en la militancia política, no necesariamente partidaria, en sindicatos, etc. Entonces, como que fue una experiencia novedosa, ¿no? Ser yo al mismo tiempo que el que organiza y el que permita que pasen las cosas, el candidato, y estar en el papel fue raro. En la primera elección a mí me tocó ser el representante de mi partido y candidato al mismo tiempo, ¿no? En la segunda vez ya no. Y pues básicamente es una vida en la militancia. Voy a cumplir 42, tengo mucho más que la mitad de mi vida en política, en la izquierda, y en Morena ya voy para, no sé, pues 10 años, ¿será? 10, 11 años, una cosa, 12 años tal vez, bueno, no sé. Pues en eso, más o menos, no sé si sirve la respuesta, ¿no? A mí me tocó, yo creo que esto es muy real, el que hierro mata, hierro muere. A mí en el primer gobierno me tocó ser presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos Jurídicos, Seguridad Pública, Protección Civil y todo lo que se nos ocurriera para que en esa comisión estuviera todos los temas álgidos y el tema, la Comisión de Asuntos Ligeros le quedó a la oposición. O sea que tampoco, no pequemos, hicimos lo nuestro también. Independientemente de eso, yo creo que el problema de los concejales es más bien un tema institucional, es un tema de dibujo institucional. Yo cuando platico con compañeros de cualquier estado, les digo soy regidor, me dicen, perfecto, ¿ya? No tiene ninguna duda, soy regidor y ya está. La Ciudad de México, si tú le dices eso a una persona de la Ciudad de México, soy regidor, no les refiere a nada, y si le dices soy concejal, tampoco, ¿no? Y en realidad yo creo que es el problema. En la Constitución está expresada la necesidad de, digamos, compartimentalizar el poder para evitar los virreinatos eternos y la corrupción sin medida, pero no se nos dan suficientes herramientas. Entonces, para los alcaldes hábiles, lo que ellos logran es convertirnos en figuras ceremoniales, ¿no? Y ya. Y para los alcaldes no hábiles, pues van a pelearse con gente que ni siquiera tendrían que pelear, no les digan por si, ¿no? Entonces bajan al ruedo y se baten a duelo con personas que según nuestra capacidad de debatir somos mejores o peores. Pero yo creo que es muy importante que los concejales dejemos de pelearnos con nuestros alcaldes y empecemos de oposición o no. Tenemos que ir respetuosamente a pelearnos con los diputados locales y pedirles que diseñen una ley de alcaldías que exprese de mejor forma lo que está en la Constitución y que nos quiten estos elementos estrictamente ceremoniales, que nos den herramientas de contrapeso real, que el alcalde en turno entienda que somos, digamos, el legislativo de ese espacio, el espacio de deliberación, que se entienda que el alcalde es el que preside el consejo, pero es un concejal más. En cualquier parte del país la gente entiende que el ayuntamiento lo preside el presidente municipal, pero el ayuntamiento son todos, los regidores y los síndicos y tal. En la Ciudad de México no se entiende eso, no lo entienden ni siquiera a veces concejales, ¿no? Entonces, yo creo que mi experiencia, yo no me gusta victimizarme. A mí me tocó ser parte del proceso del constituyente, me tocó estar en esas discusiones.
Y yo asumo el pedazo de responsabilidad que me toca. Seguramente no lo expresamos en ese documento de la forma adecuada para que la ley lo reexpresara, y ahora los constituyentes, los concejales, pues estamos pagando las responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que algo que también podría ser muy útil es que los concejales que hoy somos oposición hablemos con los alcaldes que hoy son gobierno y decirles, mira, podrías entablar una relación con tus concejales a este nivel, ¿no? Y si tú lo haces, va a ser más fácil para mí decirle, mira, lo están haciendo en Iztapalapa, lo están haciendo. Creo que no falta ahí los vasos comunicantes entre los que gobernamos y los que somos oposición. Y por otro lado, creo que también hace falta madurez política. Es que nosotros somos amables y ellos no son amables. Entonces hay de dos: o tú dejas de ser amable, que yo opino que es lo correcto, ¿no? O no te quejes y gana elecciones. Eso es algo que a mí me gusta que la gente de la izquierda se mete en la cabeza. Las elecciones tienen consecuencias. Y como las elecciones tienen consecuencias, cuando las pierdes no te van a tratar bien, ¿no? Y cuando ganas tendrías que ser magnánimo porque es conveniente para el estado de las cosas públicas. Pero no te quejes que tú fuiste amable y ahora no son amables contigo. Esa era tu prerrogativa hacerlo, escogiste hacerlo, lo hiciste bien. Ahora no te tocó a ti, gana la elección que sigue, ¿no? Yo creo que esa es como la moraleja de la historia, es gana la elección que sigue, gánala con suficiente distancia para que no tengas que lidiar con estas cosas, ¿no? Digamos, eso te diría, no, maduremos. Yo creo que un poco lo que te decía en una de las preguntas anteriores, ¿no? Hay mujeres cargando bebés, caminando horas y horas para dejar al niño en la guardería, y entonces no se va a mover nada, hasta que esa señora se pueda subir a una combi o le ponemos la guardería ahí. Yo creo que la Ciudad de México tendría que hacer eso, ¿no? Tal vez no va a haber agua, pero esta cosa que nos agravian como ciudad, que nos afectan de manera esencial, por ponerte un ejemplo, la extorsión, ¿no? Y yo sé que el equipo de la doctora Sheinbaum está tratando de resolver eso, pero meterle toda la fuerza detrás de estas 2 o 3 o 4 cosas muy graves que nos agravian como sociedad y nada más importa. Yo creo que eso nos podría ayudar mucho, alinearnos a todos, de la jefa de gobierno al más humilde concejal de oposición, en exactamente la misma línea, ¿no? Esta problemática social la vamos a atender todos y vamos a mostrarle a la gente, yo creo que por ahí podría ser. Yo creo que los medios de comunicación hegemónicos han logrado meterle la duda a cierto sector de la población de que la decisión que tomaron en su momento fue incorrecta, ¿no? Y creo que nosotros todavía no somos capaces de ir y disputar eso en todos los casos, ¿no? O sea, no lo podemos disputar no hemos sabido, ¿no? Y yo creo que sí era importante empezar a dejar claro que esto que ellos escuchan, porque la gente se queda siempre con la primera cosa que escucha, ¿no? No me acuerdo, hace no poco me dijeron algo así de unos chorizos de miles de pesos, ¿no? Y yo, ¿de qué hablo? Entonces me puse a googlearlo y resulta que en el último acolita de peñanietismo hubo una compra de chorizos de X total que se aclaró al día siguiente, ¿no? Pero la gente 4 años después te sigue hablando de que somos corruptos, somos malos, por chorizos de miles de pesos que no compramos, ¿no? Tenemos que ser capaces de dar la batalla. No creo que estemos haciendo el mejor de los trabajos. Y yo creo que sí hay mucho riesgo, yo lo veo, de que hay mucho riesgo de no ganar, de no recuperar lo que tenemos que recuperar, porque los gobiernos que encabezamos
no estuvieron a la altura de la expectativa que generamos. Es decir, eran gobiernos mejores, sin corrupción o digamos, con la corrupción inevitable que eventualmente pueda haber, pero no fuimos gobiernos necesariamente transformadores, no le dimos la vuelta a la tortilla, no empezamos a hablar de cosas distintas, no hablamos de forma distinta. Entonces, como el recuerdo de nuestros gobiernos no es un recuerdo necesariamente épico, emocionante, mucha gente va a decir, bueno, entre un gobierno poco emocionante y un gobierno poco emocionante, pues ya mejor no le muevo y no, como que nos hace falta un poco de épica, tal vez. Yo creo que estamos a tiempo perfectamente. Confío plenamente en las autoridades en la dirección del partido en la ciudad. Yo creo que es gente muy, muy brillante, muy seria, muy capaz. Y pues ojalá estemos de acuerdo. Y si no, pues ojalá sus propuestas sean las adecuadas y yo pueda sumarme a estos esfuerzos. Pero en principio es eso. Hay que meterle épica, hay que meterle épica a esto. Creo que se nos está yendo esa posibilidad. Algo que me gustaría decir casi que por último, viendo la hora, en el informe de la doctora, no recuerdo si fue el segundo o el primero, se hizo en el Museo de Minería. Yo, concejal, estaba sentado y todo lo que ella decía, yo decía, híjole, qué maravilla, qué buena ciudad en la que vivimos, qué buena jefa de gobierno tenemos, pero yo no lo sabía. Entonces salí más molesto que emocionado, ¿no? Salí como, si toda la gente supiera esto, mi trabajo sería considerablemente más fácil, ¿no? Y aparte tengo todo esto para decir. Entonces yo creo que hay que creérnosla más, que tenemos buenos gobiernos, que tuvimos y que tenemos buenos alcaldes, que somos los mejores, digamos, por lo menos comparativamente, y que tendríamos que creérnosla, pues, o sea, y meterle épica para venderla, para explicar lo transformador de lo que hacemos, no nada más contar lo que hicimos, ¿no? No somos la ciudad con más nodos de Wi-Fi, somos la primera ciudad de América Latina plenamente integrada en el mundo, no sé, pero tenemos que ir como echarle ganas, ¿no? Yo creo.